nuestro país, alrededor de 1,5 millones de personas, según estadísticas del INEI, tiene alguna discapacidad. De este grupo, y tal cual lo informa también la Defensoría del Pueblo, un 60% de peruanos y de peruanas, es decir, más o menos 900.000 peruanos y peruanas, tiene dificultad para acceder a su centro de estudio, su centro de trabajo, por las distintas barreras arquitectónicas que encuentran en nuestra ciudad y por lo general en nuestro país. En este contexto, hoy nos preguntamos qué se necesita o qué necesita nuestro país para ser más inclusivo con las personas que tienen alguna discapacidad. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Apostemos por un país sin barreras. No a la exclusión por discapacidad. En las nuevas edificaciones se dejan de lado las normas de accesibilidad. No hay igualdad de oportunidades laborales. 1,5 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad en el Necesita más Perú. acceso a servicios básicos. Mejoremos las políticas inclusivas. Existen muchas barreras para las personas con discapacidad. Se está trabajando por esta población. Todos tenemos los mismos derechos. El sistema de transporte público no es el adecuado. Muchos no respetan los lugares para personas discapacitadas. Más concientización por el respeto a las personas. ¿Qué se necesita para ser un país más inclusivo para las personas con discapacidad? ¿Cómo podemos ser un país inclusivo? Esa es nuestra pregunta de hoy en Debate y Diálogo, y para ello hemos invitado a Silvana Queija. Ella es abogada, investigadora de SODIS, Sociedad y Discapacidad, y también nos encontramos con Elizabeth Calle Hato. Ella es directora normativa del CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Bienvenidas ambas a esta edición de Debate y Diálogo. Nuestro país es un país inaccesible, con barreras arquitectónicas, como lo mencionábamos en un inicio, para las personas con discapacidad. Se lo consultamos a Silvana Queija. Sí, definitivamente sí. Existen muchísimas barreras, tanto arquitectónicas como en el transporte, en el tema de comunicaciones, en el tema de acceso a la información. No sé si lo vamos a desarrollar más ampliamente después, pero puedo ir comentando que, por ejemplo, en el tema del transporte público, todos sabemos cómo funciona y sabemos perfectamente que el sistema como está diseñado, incluyendo al corredor azul, no es accesible para las personas con discapacidad. E incluso los sistemas más nuevos, que son el metropolitano y el tren eléctrico, si bien han incorporado muchísimas medidas nuevas de accesibilidad, no han logrado que sean 100% accesibles para las personas con discapacidad. Y estamos hablando no solamente de de una persona con discapacidad física, sino también de pronto las personas con discapacidad mental, que por la falta de señalización y de apoyos en las estaciones no pueden usar los servicios. Las personas ciegas, que por falta de, digamos, señales podotáctiles en el piso tampoco pueden acceder a las estaciones, o por falta de accesibilidad en los entornos físicos alrededor de las estaciones, ¿no? Eso, por ejemplo, en el tema del metropolitano. En el tema de, por ejemplo, acceso a la información, podemos, o a las comunicaciones, podemos ver que los canales de televisión no cumplen con las normas, en donde se exige que tengan una traducción en lenguaje de señas o con subtítulos. Claro, pero ¿cuántos intérpretes hay actualmente para lenguaje de señas? Pues la verdad es que no manejamos una cifra exacta, pero creemos que si, digamos, no se puede cubrir esto con los intérpretes que hay actualmente, podrían utilizarse por lo menos los subtítulos, ¿no? Se ha mencionado el tema del transporte, ¿no? Existen barreras en diversos sectores, en el tema de información, de comunicación y también de transporte. ¿Qué se ha venido avanzando en este aspecto, sobre todo para tratar de ser un país inclusivo? Se lo consultamos a nuestra invitada Elizabeth Calle. Realmente para entender lo que significa la accesibilidad
no solamente como derecho, sino como principio de las personas con discapacidad, tenemos que conocer cuál es ese concepto de la discapacidad, cuál es ese nuevo concepto que lo ha asumido el Estado peruano como parte de los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados y vigentes, ¿no? Que de acuerdo a la Constitución son normas constitucionales, por tanto hay una obligatoriedad en su cumplimiento. La accesibilidad es quizás el medio a través del cual las personas con discapacidad van a encontrar los ajustes razonables, las medidas equiparantes cuando ellas tengan algún tipo de deficiencia que les produce una limitación. Si no eliminamos esas barreras que causan la discapacidad, porque la discapacidad no está en la persona, lo que genera la discapacidad son las barreras que esa persona pueda encontrar en el entorno, ya sea en la parte urbanística, arquitectónica, en los sistemas de comunicación, de información, en las tecnologías que no están adaptadas del entorno urbano, ¿no? Es lo que nos quiere decir. Así es. Entonces, el hecho de que tradicionalmente las ciudades se hayan construido en un diseño que no han sido incorporado para todos, donde no se ha visto la diversidad de la condición humana, porque la discapacidad no es una enfermedad, es un estado permanente de la condición humana. Entonces, en ese sentido, las ciudades se han construido completamente inaccesibles. Inaccesibles no solamente para las personas con discapacidad física o las personas con discapacidad visual, sino inaccesibles para todos, como para las personas adultos mayores, para las personas en estado, o sea, o para cada persona que temporalmente puedas tener algún tipo de limitación que te pueda producir algún accidente, alguna cosa. Los adultos mayores también, ¿no? Así es, que son personas con movilidades reducidas, como normalmente le llamamos. Ahora, en ese entendido, definitivamente en el Perú hay todo un ordenamiento y una reglamentación que se da en el Reglamento Nacional de Edificaciones, como es la norma técnica A120, que es la que establece todas las características técnicas que deben tener no solamente en el desarrollo urbano, sino también en el desarrollo arquitectónico, especialmente en lo que significa diseño de rampas, diseño de pasamanos, de pisos, de todo lo que es baños, puertas, ubicación de puertas. Sin embargo, desafortunadamente, las municipalidades, que son las entidades quienes ejecutan, si supervisan la aplicación de esta norma, no vienen haciendo ese sistema de control. Entonces, hoy los diseños urbanísticos no responden a esas necesidades que las personas con discapacidad requieren, ¿no? No se cuenta con rampas, no se cuenta con señalizaciones, no se cuenta con semáforos accesibles o sonoros, no hay un transporte accesible para personas con discapacidad, realmente no hay un sistema de comunicación alternativo para las personas con discapacidad. En las comunicaciones todavía no hemos regulado la lengua de señas, a pesar de que ya la población con este tipo de discapacidad que lo requiere ya tradicionalmente ha venido aplicando toda una metodología de comunicación. Sin embargo, creo que a pesar de los avances que han habido en los últimos tiempos, el tema de la discapacidad en el Perú es un gran reto que tenemos que trabajar. Un gran reto, ¿no? ¿Existe discriminación hacia las personas con discapacidad? Y sobre todo, y si así fuera, sobre todo en qué tipo de discapacidad existe esta exclusión. Se lo vamos a consultar a Silvana Queija. Bueno, en realidad la falta de medidas de accesibilidad se puede considerar una discriminación. Y eso sucede en todos los tipos de discapacidad. Como mencionaba, hay que definir que la accesibilidad es la puerta de entrada al ejercicio de derechos. Si uno, por ejemplo, no tiene un transporte accesible, uno no va a poder llegar ni a un centro de trabajo ni a un centro de educación. Entonces no se puede ni a ningún lado. No. El segundo punto que quería mencionar es que la accesibilidad tiene 4 ejes, ¿no? Estamos hablando de y que además están mencionados en la Ley General de la Persona con Discapacidad, que toda persona con discapacidad tiene derecho a un entorno físico adecuado, a un transporte adecuado, a un sistema de información adecuado y a un sistema de comunicaciones adecuado. Entonces, para que, se alcance una accesibilidad adecuada, deben darse medidas en estos 4 aspectos.
Y son los 4 aspectos en los que estamos fallando, como ya había mencionado, ¿no? Pues la discriminación se produce ante la persona con discapacidad en todo momento, ¿no? Hay un problema muy serio que parte también de la falta de cultura que tenemos y de respeto hacia la persona con discapacidad. Más allá de lograr este entorno solo amigable hacia todos y todas las peruanas, ¿no? Más allá de tener una discapacidad o no, sí que ¿considera usted que existe esa cultura de discapacidad o para con la discapacidad? No, en lo absoluto. Y yo creo que lo vemos todos. Por ejemplo, desde el momento en que vamos a alguna tienda o un centro comercial y encontramos que todos los estacionamientos para personas con discapacidad están ocupados, o encontramos que las propias tiendas no respetan ni siquiera el tamaño del que debe ser el estacionamiento, y estamos bloqueando ahí a una persona el derecho de, por ejemplo, salir y desarrollar una vida, digamos, cotidiana, ¿no? Poder estacionarse, ir a hacer sus compras. Si una persona va a un banco, se va a encontrar con que no lo van a dejar de pronto abrir una cuenta porque es una persona ciega y no hay quien le pueda brindar una medida para adecuar esa solicitud, ¿no? Si vamos a un centro de salud, tampoco hay medidas de accesibilidad. De pronto desde la misma edificación, de pronto, como lo mencioné, en el propio transporte, y así para cada tipo de discapacidad y para, digamos, acceder a cualquier tipo de servicio o para poder ejercer algún derecho, ¿no? La misma pregunta para Elizabeth Calle. ¿Tenemos una cultura inclusiva? Yo creo que una de las barreras más perversas que tiene en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad es la barrera cultural. La estigmatización y esa subvaloración que se tiene por la persona. Tradicionalmente a la persona con discapacidad se le ha considerado como un sujeto de segundo orden, como un objeto de derecho, más no como un sujeto de derecho. Y eso ha conllevado a que haya una estigmatización y una falta de valor como persona, de su reconocimiento, de sus habilidades, de sus propias capacidades. Definitivamente sabemos que eso ha conllevado que el sistema en el Perú, en la educación, en el trabajo, en la salud, no haya dado una oportunidad para que las personas puedan desarrollarse como tal. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en los resultados que tenemos en la encuesta especializada en discapacidad, cuando nos dice que el 83% de las personas están fuera de la PEA laboral y que tienen un nivel educativo muy bajo. Entonces, es en ese sentido que se tiene que trabajar. Primeramente, si bien es cierto, hay esa barrera, esa cultural, pero también hay todo una discriminación hacia la persona con discapacidad. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, así como también la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de la OEA, promueven lo que es el concepto de la discriminación. Ese concepto que lo ha recogido hoy la Ley de las Personas con Discapacidad y que dice que no solamente es todas las acciones que se puedan hacer o que hacen que la persona no pueda participar plena o efectivamente en la sociedad, sino que también es aquella cuando no se aplican los ajustes razonables. Es decir, si tú no implementas los ajustes razonables, los sistemas de apoyo, las medidas compensatorias que requieren las personas con discapacidad, es un acto de discriminación. Acto de discriminación que no solamente tiene que verse desde la parte ética, sino también hoy el artículo 323 del Código Civil lo está tipificando porque ha incorporado el componente de la discapacidad. Entonces yo creo que ya está penalizado lo que significa el no ajustar esas barreras. En ese sentido, el CONADIS es consciente de que realmente hay todo un reto, de que hay todo un trabajo para comenzar a hacerlo. Hoy, por ejemplo, estamos impulsando con el Ministerio de Vivienda y Educación, Salud, Trabajo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, trabajar lo que es el Plan Nacional de la Accesibilidad, que recoja no solamente la accesibilidad en la parte urbanística y arquitectónica, en el diseño, sino también
también en los 4 componentes que ya se había explicado anteriormente acá, como era la de información, las comunicaciones, el transporte, pero el transporte no solamente urbano, sino el transporte aéreo y a todo nivel y de todas formas, donde realmente las personas con discapacidad muchas veces se ven muy discriminadas en ese sentido. Se le ha dado la misión al Ministerio de Vivienda, quien está elaborando la resolución suprema para conformar una comisión multisectorial de carácter temporal encargada de diseñar e implementar el Plan Nacional de Accesibilidad. Ahora, si bien es cierto, este plan va a ser una hoja, un instrumento técnico normativo que nos va a dar toda la guía que necesitamos para trabajar los planes regionales, locales, en materia de accesibilidad, pero yo creo que una norma es valorada y es realmente efectiva cuando es aplicada por todos desde su principio general y asumida como tal. Como te decía anteriormente, las normas están dadas en el Perú. El Reglamento Nacional de Edificaciones ha considerado las normas. Sin embargo, no hay una voluntad política por los niveles de gobierno, decisores en estos que son los encargados de supervisar, de implementarla y de supervisar su ejecución. Hoy, por ejemplo, hay un boom de la construcción. Sin embargo, tú vas a un edificio y no considera la norma técnica en lo absoluto. Unas puertas de medio metro en los baños que ni siquiera una persona, si es gordita, ni siquiera puede entrar, porque ni siquiera conserva un diseño universal para todos. O sea, se está quebrando todas las normas técnicas para la utilización, entre comillas, de espacios dentro de un boom habitacional. Entonces consideramos nosotros que por responsabilidad funcional, las municipalidades, a través de sus 2 comisiones técnicas, una que es la de evaluar, la de normar y la de fiscalizar de que estos expedientes técnicos, de que todas las construcciones, tanto en habilitación urbana como en habilitación arquitectónica, tengan que considerar esa norma. Desde CONADIS también el año pasado hemos impulsado con el MEF, dentro del plan de incentivos municipales, una meta, que es la meta 2 para las municipalidades tipo A, que en su mayoría están en Lima y en provincia solamente tenemos 2. ¿Para qué? Para que puedan levantar un diagnóstico de cuál es el nivel de accesibilidad que no permite que las personas con discapacidad puedan utilizar los servicios que brindan todas las instituciones públicas y privadas. También sería interesante saber si existe una estadística nacional de cuántas son las personas en nuestro país exactamente que tienen alguna discapacidad y cuál es la discapacidad, ¿no? ¿Qué discapacidad padecen? Vamos a volver con este tema tras la pausa, porque es momento de hacer un breve corte en debate y diálogo, pero ya regresamos para hablar sobre ese gran reto, el tener un país inclusivo para todos y para todas. Pausa y regresamos con debate y diálogo. Un día como hoy, 21 de agosto, 1940. Tras haber recibido el día anterior un golpe en la cabeza con una herramienta de montañismo, muere en México León Trotsky, organizador clave de la Revolución Rusa,
que permitió a los bolcheviques llegar al poder. El asesino fue Ramón Mercader, activista comunista que seguía órdenes de Joseph Stalin. 1962. Nace en Puerto Rico Gilberto Santa Rosa, cantante conocido como el Caballero de la Salsa. Intérprete también de boleros y baladas, ha recibido varios premios Grammy Latino. 1986. Nace el jamaiquino Usain Bolt, leyenda viva del deporte al ser considerado el hombre más veloz del planeta. 8 veces campeón del mundo, 3 veces campeón olímpico, en el 2013 fue elegido atleta del año a nivel mundial. Se le conoce también como el Rayo. Bien, ¿qué necesitamos para lograr que nuestro país sea un país inclusivo para todos, para todas, también para las personas con discapacidad? El día de hoy nos acompaña Silvana Queija. Ella es abogada, investigadora de SODIS, Sociedad y Discapacidad, y también nos acompaña Elizabeth Calle Hato, directora normativa del CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Vamos a volver en unos minutos para continuar con este diálogo, porque antes vamos a presentar un informe sobre el tema. Adelante. La Organización Mundial de la Salud, en un informe sobre discapacidad a nivel mundial, señaló que más de 1.000 millones de personas tienen alguna discapacidad, es decir, el 15% de la población total del planeta. En el Perú, según el INEI, más de 1,5 millones de personas presentan algún tipo de discapacidad. El estudio aclara que las limitaciones más frecuentes son para moverse, caminar o usar brazos y piernas. Estas logran alcanzar el 59%, equivalente a un promedio de 932.000 personas. La Defensoría del Pueblo afirmó que un 60% de personas con discapacidad en el país no puede movilizarse porque no hay condiciones de accesibilidad. El arquitecto Jaime Huerta consideró importante que espacios públicos como las principales pistas, calles, centros públicos y de entretenimiento tengan una infraestructura accesible. Señaló que entre los distritos limeños que han avanzado considerablemente en esta materia están San Isidro, Miraflores, Surco y San Borja. Respecto al sector transporte, el especialista considera que se han realizado avances considerables, gracias a la implementación del metropolitano y el tren eléctrico, pero que deberían perfeccionar sus servicios. En cuanto al sector inmobiliario, el Ministerio de Vivienda creó el año pasado la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico, dirigida por Luis Tagle, quien aclara que junto al CONADIS se encargará de supervisar si se cumple con el porcentaje adecuado de viviendas diseñadas para personas con discapacidad y si se respetan las normas de accesibilidad para este sector de la población. Bien. El tema de los espacios públicos, ¿no? Se considera, por ejemplo, en centros públicos, calles principales, de entretenimiento, esta infraestructura accesible. Quizás algunos municipios, como escuchábamos en el informe, que puede ser Miraflores, San Isidro, sí lo consideran, pero en su mayoría, y estamos hablando solo de la capital, ¿no? ¿Cuál es la opinión de Silvana Queija? Sí, bueno, Miraflores ha dado grandes ejemplos, desde crear una playa accesible con rampas para que una persona en silla de ruedas pueda llegar más cerca al mar. Es un distrito que hoy en día tiene más o menos 20 restaurantes con cartas en braille, pero claro, no es algo que esté sucediendo en el resto de distritos o en la mayoría de distritos de Lima, ¿no? Una persona, por ejemplo, en silla de ruedas tiene que llamar antes a confirmar que el local sea accesible. Muchas veces, incluso si uno logra entrar a un restaurante, se va a dar con la sorpresa que dentro del mismo no puede movilizarse. Tiene que moverse todas las mesas para que la silla de ruedas pueda pasar. La persona ciega tiene que ir con alguien que le pueda leer la carta, porque, como te digo, sabemos que hay 20 restaurantes con carta en braille en Miraflores, pero más allá de eso probablemente no existan este tipo de medidas, ¿no? ¿Y hay alguna discapacidad, Silvana Queija, que consideres sea aún más estigmatizada? Quizás puede ser la discapacidad mental. Sí, bueno, las personas que tienen discapacidad mental y también yo creo la discapacidad psicosocial son mucho más estigmatizadas. El día de hoy tenemos un gran reto
adelante, que es sacar la reforma del Código Civil para que se reconozca la capacidad jurídica de estas personas que hoy en día se presumen incapaces legalmente y que eso les impide el ejercicio de muchísimos derechos. El Perú, como lo mencionaba Elena, ha ratificado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde se prohíbe la interdicción, en donde se reconoce la capacidad de todas las personas con discapacidad, y aún no nos hemos adecuado a lo que la Convención ha establecido. Si bien la Ley General de la Persona con Discapacidad también se encuentra en la misma línea, nuestro Código Civil sigue apuntando a interdictar a personas con discapacidad, y esto genera que a muchos niveles las personas, incluso que no están interdictadas, se les, digamos, bloquee el acceso a muchos derechos, ¿no? Tenemos el ejemplo de un joven con síndrome de Down que, habiendo terminado la universidad, no pudo constituir una empresa. ¿Por qué? Porque tiene síndrome de Down y se presume incapaz. Y no lo dejaban firmar el acta de constitución en la notaría. Es un ejemplo, ¿no? ¿Se sigue relacionando discapacidad con incapacidad, Elizabeth Calle? Bueno, definitivamente hay todo un sistema que cambiar. Como ya decíamos anteriormente, a la incapacidad siempre se le ha considerado como a discapacidad como una incapacidad del ser humano. Entonces eso ha llevado a que se le restrinjan todos los derechos. Nosotros, el Ministerio de la Mujer, que ha sido parte a través de CONADIS de esta Comisión Especial Revisora del Código Civil creada en la Ley 29973, se ha presentado un proyecto de ley que está en la Comisión de Justicia, donde se está derogando todos los artículos que en su momento determinado, que hoy el Código Civil restringen el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental, de las personas sordomudas, como lo están considerando, y de otros tipos de discapacidades. Lo que se está promoviendo en el Perú es que realmente haya un verdadero reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas, porque la persona con discapacidad es capaz de poder asumir sus propias decisiones de manera voluntaria, como lo asumimos todos, con errores o con lo que sea, pero asumirlas de manera voluntaria, ¿no? Pero ¿cómo se van alejando las oportunidades a las personas con discapacidad si tenemos, por ejemplo, un porcentaje de 78% de peruanos en etapa escolar, ¿no?, que tienen alguna discapacidad fuera del sistema educativo, ¿no? Entonces, de esta manera también se restringen oportunidades educativas y, por ende, futuras oportunidades laborales. Así es. Es en ese sentido de que te digo que se ha avanzado, ¿no? Por ejemplo, en estos 3 últimos años se cuenta ya con si bien es cierto, con una estadística que no es un censo, es una estadística, pero sin embargo ya nos dice hacia dónde está orientada la discapacidad. Ya nos da datos gruesos de cómo trabajar una política para poder trabajar especialmente en el tema de educación, salud y de trabajo. Pero a la vez también esa data ha permitido que se diseñen y se aprueben y que hoy se presupuesten 3 programas presupuestales. El programa presupuestal en educación, el programa presupuestal en salud, el programa presupuestal en trabajo. En educación, por ejemplo, hoy se está orientando hasta no solamente la implementación de las escuelas de educación básica especial, sino también la educación básica inclusiva. Y tengo entendido que el Ministerio de Educación ya está aprobando con resolución los lineamientos que van a poder implementar todo lo que las disposiciones de la ley 29973 y de su reglamento, para que en todas las modalidades, en todas las etapas, en todos los modos del sistema educativo se implemente lo que significa la accesibilidad, los ajustes razonables, las metodologías curriculares, la capacitación en los profesores, no como actividades sueltas, sino como programas incorporadas en los programas de formación de los profesionales de la educación. En materia de salud, por ejemplo, hoy
La misma encuesta nos dice que el 92% de personas con discapacidad no cuentan con un certificado de discapacidad. Eso ha permitido de que el Ministerio de Salud, en cumplimiento de lo dispuesto de la ley, cambie y modifique la norma técnica y el instructivo de valoración de la discapacidad anterior, que lo miraba desde un concepto médico rehabilitador, y que lo lleve ahora a una valoración más que acoja los conceptos del CIF, que está referido también a incorporar no solamente las deficiencias que pueda tener, sino también otra valoración desde el concepto social, cultural de la persona con discapacidad. El Ministerio de Salud, por ejemplo, hoy actualmente tenemos 300 médicos rehabilitadores a nivel nacional, que no se abastecen definitivamente. Hay regiones que ni siquiera tienen un médico rehabilitador que certifique. Hoy se ha puesto como meta, con esta nueva norma técnica que se viene implementando, de contar a fin de año con 1.500 médicos que certifiquen la discapacidad. Y se está priorizando donde se ha considerado trabajar las pensiones no contributivas. Se ha empezado con Tumbes, que ya contábamos con una data desde el programa Tumbes Accesible. Se ha hecho una recertificación para poder ubicar exactamente a las personas que tienen la discapacidad severa para que puedan ser atendidas en el programa. Y estamos yendo, claro, y estamos en Tumbes del proyecto se determinó que 1.120 personas tenían discapacidad severa, ¿no? También para que puedan ser beneficiados con esta pensión para personas con discapacidad severa en condición de extrema pobreza, ¿no?, que anunció el presidente de la República en su mensaje a la Nación. Que es un programa muy innovativo que va a ayudar a que las personas con discapacidad, especialmente las que se encuentran en condición de pobreza, tengan una pequeña subvención económica para poder cubrir algunos pequeños gastos importantes y necesarios, lo que hoy no cuentan, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay una voluntad política por parte del Ministerio de la Mujer y del Estado y del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, en el entendido que el Consejo no solamente es el organismo público que está en la avenida Arequipa, que es el que hace el seguimiento, el monitoreo, sino en el pleno del Consejo, que está integrado por 13 ministerios y es Salud como organismo público descentralizado. Además del marco normativo, además de lo que nos ha mencionado Elizabeth Calle, ¿qué más necesitamos, Silvana Queija, para decir que Perú es un país que incluye a todos y a todas? Creo que se tienen que dar muchísimos cambios a muchísimos niveles. En primer lugar, podría ser, bueno, que salga adelante este Plan Nacional de Accesibilidad, que, bueno, era obligación del Estado desde que salió la ley en el año 2013. En segundo lugar, yo creo que CONADIS debe empezar a ejercer su potestad sancionadora. Ya hemos tocado el tema, por ejemplo, de urbanístico, ¿no? Pero por dar un ejemplo, el programa Mi Vivienda no tuvo un enfoque de accesibilidad en sus construcciones. Han creado urbanizaciones que tienen veredas de 60 centímetros de ancho y una silla de ruedas mide más que eso muchas veces. Entonces, ni siquiera pueden pasar por ahí, ¿no? Las propias construcciones del programa Mi Vivienda. En ese caso, por ejemplo, la dirección que se comentaba en el video de accesibilidad que está en el Ministerio de Vivienda aún no está implementada por falta de presupuesto. Las normas están, pero falta que realmente haya una voluntad política, que realmente haya un presupuesto para que realmente funcionen, ¿no? Desde 2007, por ejemplo, se me ocurre mencionar el 2007 porque fue el decenio de las personas con discapacidad. ¿Cuánto se ha avanzado? Estamos en el decenio, termina el 2016, el decenio de las personas con discapacidad. Realmente creo que por primera vez se ha puesto en la agenda pública la temática de discapacidad como una política de Estado dentro del marco de la inclusión social. Y eso es muy importante, porque definitivamente eso va marcando la nueva ruta de la discapacidad en el Perú.
Existe, como te digo, una serie de demandas insatisfechas, existe toda una falta de planificación, de ordenamiento en lo que tendríamos que implementar en este sentido, pero consideramos que la ley 29973 no solamente está considerando los ejes de intervención que se tienen que dar, sino también que está creando los instrumentos necesarios para que haya una verdadera implementación de las políticas en materia de discapacidad. La ley está creando un sistema de integración nacional llamado SINAPEDIS, que está conformado por los 3 niveles de gobierno. A nivel nacional se va a conformar una mesa de trabajo nacional donde va a estar integrada por los 26 hoy gobernadores regionales y todos los señores ministros, miembros del Pleno del Consejo de CONADIS, donde se va a llevar a esa mesa todos los temas a priorizar en materia de discapacidad, como es el tema de la certificación, el tema de la inclusión laboral, el tema de la accesibilidad, el tema de la educación, el tema de la protección social. También esa conformación de esa mesa se está programado y se ha planificado en el mes de septiembre, se va a llevar a cabo para poder desde ahí planificar toda la intervención que vamos a tener a futuro. Claro, necesitamos que los gobiernos regionales, claro, ¿no? lo asuman. Estadísticas al inicio del programa. Por ejemplo, en nuestro país hablamos de 1,5 millones de personas que tienen alguna discapacidad, esto según las estadísticas del INEI. Luego, con el tema del acceso a los servicios, y lo comentábamos con Silvana Queija, se calcula que existen cerca de 30 intérpretes, según tengo aquí un dato de la Defensoría del Pueblo, en lengua de señas, 30 intérpretes en lengua de señas para atender a 700.000 personas sordas. No se abastece. Mira, nosotros estamos, bueno, definitivamente ya el reglamento de la ley de la lengua de señas, el Ministerio de Educación como que ya lo está terminando, tengo entendido que ya lo quieren elevar al CCB para que pueda ser analizado y pueda trabajarse, pero aunque eso es un proceso que se tiene que dar desde lo que es la aprobación de las normas, pero al contar ya con el reglamento, que es lo que se requiere de esta ley, vamos a poder trabajar no solamente los perfiles de los intérpretes de lengua de señas, sino también el contenido lingüístico de lo que significa la lengua de señas, porque es una lengua de señas peruana. Tiene que reconocerse la lengua de señas como la lengua de señas peruana, ¿no? Entonces, en ese sentido, definitivamente yo creo que hay una visión de trabajar, hay una necesidad muy latente, hay necesidades insatisfechas, que la misma encuesta nos lo dice, no tenemos niveles de accesibilidad mínimos. Hay algunas municipalidades que sí lo han implementado, como ya lo han mencionado acá, y que sirven de modelo para que las demás municipalidades vengan trabajando, pero aquí depende mucho de la voluntad política. El nivel central, de acuerdo a la ley marco de centralización, es técnico normativo, y quien ejecuta las políticas son los gobiernos regionales y las municipalidades. Es por eso que para nosotros la conformación de esa Mesa Nacional de Discapacidad va a ser importantísima, porque a través de ello vamos a comprometer a los gobiernos regionales a trabajar la temática de discapacidad. Aparte de eso, también como CONADIS estamos ya implementando el proceso de elección de los representantes ante el Consejo Consultivo, que son 7 representantes de 7 organizaciones, porque consideramos de que si algo se avanzó en el Perú en materia de normas, en materia de políticas, es por el esfuerzo de la sociedad civil. Entonces queremos que la sociedad civil de organizaciones de personas con discapacidad tengan una participación directa, plena y efectiva en ese nuevo diseño, en la incorporación de la perspectiva de discapacidad en todas las políticas y programas que ejecutan los 3 niveles de gobierno. ¿Qué otros retos podemos encontrar, Silvana Queija? Por ejemplo, en los colegios existe una cuota para incorporar de niños y niñas con discapacidad, ¿verdad? ¿Esto es positivo? Sí. A ver. ¿Se está cumpliendo de manera adecuada? Bueno, la cuota, para empezar, apunta, digamos, a mejorar la condición de la educación inclusiva.
Aquí nuevamente se debe mencionar el tema de la convención. La convención menciona que las personas con discapacidad deben también acceder a una educación regular. Se debe apuntar a que no existan colegios, digamos, como les llaman, de educación especial. Queremos que las personas con discapacidad se eduquen de manera inclusiva y no segregada. La Ley General de la Persona con Discapacidad menciona ya que ningún colegio puede negar la matrícula a un menor por una razón de discapacidad. Eso ya es un gran avance, pero lamentablemente en la práctica, y hemos visto casos de este tipo, el niño con discapacidad puede llegar a la escuela y si de pronto, por ejemplo, sucede muchísimo, las escuelas, por ejemplo, no son arquitectónicamente accesibles, en primer lugar, para una persona con discapacidad física. En segundo lugar, no cuentan con el material suficiente, por ejemplo, en braille. Nuevamente surge el problema de la inaccesibilidad, surge el problema también de la falta de apoyos en el colegio para, de repente, un menor con autismo. Entonces, finalmente puede suceder que puede ser un buen indicador que hayan más niños con discapacidad que ingresan a escuelas regulares, pero tenemos que revisar qué está pasando si estos niños llegan a terminar todo el ciclo escolar, ¿no? Eso, lo que dice realmente Silvana es importante porque... Y la capacitación también, ¿no? De nuestros maestros. Porque lo que se requiere no es que accedan o que se matriculen. Lo que se quiere es que permanezcan y que culminen un proceso educativo, claro, y que logren un desarrollo, ¿no? Y que logren un desarrollo para que ellos realmente se puedan incorporar en el sistema, ¿no? Tanto en la parte cultural, social, económica, y hacia eso apuntamos. Claro, hacia eso debemos apuntar. De la inclusión. Nos vamos a una pausa, pero vamos a continuar con este tema. ¿Qué necesitamos como país para poder ser más inclusivos? Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Ya regresamos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Pedro José Llosa es uno de los finalistas del premio COPE, que como todos los años entrega Petroperú. Su relato, Una fotografía apenas, se encuentra incluido en el resumen de todos los relatos llamado Patrimonio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Llosa Vélez. Soy escritor de cuentos. En el Perú, una de las entidades que más promociona la publicación de cuentos es Petroperú, que cada 2 años hace un concurso nacional para cuentistas y luego publica un libro con los ganadores y finalistas de ese concurso. Un cuento mío, llamado Unas fotografías apenas, está incluido en este libro que lleva por nombre Patrimonio, que es el cuento ganador del COPE 2014 del escritor Johan Page. Mi cuento, que está entre los 3 ganadores, Unas fotografías apenas, es un cuento largo, casi, ¿no? En el formato del COPE son más de 40 páginas, o sea que es casi una pequeña novelita, que trata de explorar, si pudiéramos resumirlo en una sola línea, básicamente cómo hace el individuo para vivir con sus transgresiones, para vivir con todo aquello que quiere y no puede o no debe. Es un hombre que encuentra unas fotografías en un momento dado de su mujer con un antiguo amante y entonces se ve inicialmente desencajado, por supuesto los celos lo desarman en un inicio, pero luego considera que no tendría por qué, ¿no? Que no habría razón, que pertenece a otro tiempo, y entonces comienza a tratar de encarar este problema. Y al mismo tiempo es un profesor de teoría política que se siente atraído por una alumna, que es otra transgresión que va paralela, ¿no? al mismo contenido de su curso, cómo vivimos los seres humanos entre nosotros, qué es la teoría política, ¿no? Cómo nos ordenamos para no matarnos mutuamente. Entonces, digamos, este cuento trata de
comparar esas dos o cruzar esas dos historias en cómo llevas a tu vida lo que en teoría ¿no? sabes que es lo que debes hacer. Y en fin, los invito a leerlos, a leer el cuento y por supuesto a leer el de los otros 2 ganadores y los 8 finalistas, ¿no? que integran este volumen. De hoy estamos conversando sobre inclusión, también sobre personas con discapacidad, todas las barreras en lo urbanístico, en el tema educativo, en el tema de accesos. Hoy conversamos con Silvana Queija, ella es abogada e investigadora de SODIS, Sociedad y Discapacidad, y con Elizabeth Calle Hato, ella es directora normativa de CONADIS, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Vamos a leer algunos comentarios y también algunas consultas, preguntas que nos están llegando a Facebook y también a Twitter de todas las personas que nos siguen a diario aquí en Debate y Diálogo. Nos hace un comentario, por ejemplo, Carlos Romero Lapuente. En las universidades se deberían llevar cursos de lenguaje de señas. Hay cursos que no vienen con la carrera, que nos lleva. Lástima que en la currícula de educación superior no sea la apropiada para alguna carrera, porque si estudias comunicaciones deberías llevar este curso por lo menos 1 o 2 ciclos, ¿no? Y con respecto a los parkings, los estacionamientos para personas con discapacidad, las autoridades se hacen de la vista gorda y muchas veces hay gente que se estaciona en estos espacios restringidos. Las leyes solo están en el papel y luego nadie sabe de ellas. Silvana Queija, ¿algún comentario sobre lo que nos acaba de escribir Carlos Romero, quien está viendo el programa y a quien agradecemos porque siempre nos escribe? Sí, bueno, sobre los estacionamientos, es verdad que yo por lo menos nunca he visto que se ponga una multa a una persona que se estaciona en un lugar reservado. En los espacios públicos, quien debe sancionar esto es la policía, y en los espacios privados son las municipalidades. Pero la verdad es que no, me parece que el mayor problema es la falta de sanción. Lo que se ha hecho mucho y se hace muchísimo hoy en día es denunciarlo en redes, ¿no? En donde vemos todo el tiempo fotos de carros que hacen mal uso y bueno, además también hay mucha falta de conocimiento por parte de la población, que creen que, no sé, de pronto ese espacio se va a perder, nadie lo usa. No, o adultos mayores estacionan. Sí, o personas, una mujer embarazada que tiene 3 meses de embarazo, cuando en realidad estos espacios son mucho más grandes para precisamente poder lograr que una persona que está en una silla de ruedas salga del vehículo sin problemas, no tenga que bajar por la pista o algo así. ¿Y sobre el curso de señas que menciona Carlos Romero? Pues me parece que sería una gran iniciativa. Sobre todo para todos los estudiantes de Ciencias de la Comunicación, todo lo que tenga relación con la comunicación, ¿no? Claro. Comunicación visual, quizás. La ley, discúlpame, la ley ya lo considera, o sea, la ley general de la persona con discapacidad ya da esa disposición de que se tiene que incluir en las currículas educativas universitarias de economía, de contabilidad, de administración, de medicina, de arquitectura, de ingeniería, de sociología, de asistentado social, de comunicación, la temática de discapacidad. La lección. Corresponde a las universidades hoy, al Ministerio de Educación, que es el que tiene a cargo, diseñar y exigir de que esto se cumpla, de que en las currículas educativas de formación profesional se incorpore la temática de discapacidad. Y dentro de esa currícula tendría que estar lo de la lengua de señas. La lengua de señas es una lengua reconocida como una lengua peruana. Por tanto, yo creo que todos los profesionales deberíamos conocer para tener un tipo de comunicación con las personas que pueden necesitar o requerir de este tipo de comunicación. Para ello, la lengua de señas es el medio de cómo se comunica. Si no existe realmente un espacio de que se puedan comunicar a las personas con discapacidad a través de la lengua de señas, les estamos excluyendo, les estamos marginando, les estamos discriminando. Les estamos negando la oportunidad. una
buena calidad de vida. Le estamos negando la oportunidad de ser personas, de tener su propio proyecto de vida y de reconocer su dignidad como personas y como tal. Realmente, en ese sentido, definitivamente, yo creo que aquí es una responsabilidad de todos. El tema de respetar los derechos de todas las personas es un tema de todos. No es un tema solamente de las entidades públicas, de las empresas, de las entidades. Es un tema de todos los ciudadanos. Vamos a continuar con los comentarios. Aquí tenemos más comentarios, sobre todo de Facebook. Gerardo Alonso y Arlequé nos dice: ¿qué se necesita para hacer un país más inclusivo? ¿No? Que es la pregunta inicial, sobre todo para las personas con discapacidad o con alguna clase de discapacidad. Y él nos dice: se necesita o necesitamos ser más sensibles, no dedicarnos tanto a lo material. Néstor Jacobe: solidaridad y una reforma a toda la constitución del país, así eliminaríamos muchos problemas que aquejan al Perú. Ernesto del Villar: me gustaría saber algo, pues solo mencionan a personas con discapacidad, a los que se les ve algo físico, y dónde quedan las personas con discapacidad mental. Lo hemos mencionado en algún punto, vamos a profundizar ahora un poquito más. ¿Quién regula esta discapacidad? ¿Hay discapacidad física, mental en forma total, parcial, por porcentaje? Se supone que debe hacerse no solo por médicos y hospitales, sino ratificado por un centro de rehabilitación del Estado. ¿Qué nos dice el CONADIS, Elizabeth Calle? ¿Qué le contestamos? Bueno, hay un Instituto Nacional de Rehabilitación que es el que no solamente certifica, sino también da todo el tratamiento y atención en materia de rehabilitación para las personas con discapacidad. Pero, sin embargo, el ente, el sector responsable que certifica la discapacidad es salud. No es CONADIS. CONADIS tiene un sistema de registro en que registra los certificados emitidos por salud, pero el único documento que acredita la discapacidad es el certificado de discapacidad, que es otorgado por salud. Aparte de eso, consideramos que definitivamente para que haya en el país, para que el país sea mucho más inclusivo, lo que tenemos que pensar es un diseño para todos. Un diseño que incorpore a todas las personas. Y porque hay el principio básico en la discapacidad para el reconocimiento de sus derechos es reconocer la diferencia de la condición humana y respetarla, porque la discapacidad no es una situación de enfermedad. La persona con discapacidad no es un estado enfermo, es una situación permanente. Es parte de esa diversidad de la condición humana y como tal tenemos que aceptarla, valorarla, reconocerla y compartirla y convivir con ellos, ¿no? ¿Y qué hay de esa discapacidad mental, ¿no? Que es lo que parte también de la consulta de Ernesto del Villar Silvana Queija. Cuando hablamos de discapacidad, quizás muchos no lo relacionamos con discapacidad mental. Lo comentábamos antes, ¿no? Puede ser que las personas con discapacidad mental sean, digamos, este grupo más vulnerable, más excluido. Sí, lo hemos mencionado en el tema de capacidad jurídica. En el tema de accesibilidad también lo mencionamos, por ejemplo, en el caso del transporte, que en el caso de discapacidad mental, por ejemplo, se requiere ir más allá del entorno físico, tener buena señalización, tener personas que apoyen, que te expliquen las rutas. En el caso, por ejemplo, de acceso a la justicia, hay medidas de accesibilidad como que ya de hecho se ha dado en una sentencia reciente del juez Béjar en Cusco, que decide no interdictar a 2 personas con discapacidad psicosocial. Pero bueno, se aplica también para las personas con discapacidad mental. Sobre discapacidad psicosocial, perdona que te interrumpa, pero nos hace una consulta CRP y nos dice qué es la discapacidad psicosocial, si se le puede preguntar a Silvana Queija, ¿no? A propósito de lo que estás mencionando. Sí, las personas con discapacidad psicosocial son personas con trastornos, digamos, psiquiátricos. Por ejemplo, una persona con esquizofrenia, una persona con bipolaridad, a esto se le llama discapacidad psicosocial. Las personas con discapacidad mental son personas, por ejemplo, una persona que tiene autismo, una persona que tiene algún retardo. Esa es la diferencia. ¿Y esta población está más invisibilizada? Pues sí, a mí me parece que sí. Está invisibilizada y está estigmatizada, como también lo habíamos mencionado, y asumimos que son personas que
de pronto estamos muy acostumbrados a la idea del manicomio, ¿no? También, que deben estar recluidos, y nuevamente volvemos a la segregación, y esto es culpa de la sociedad, que no les ha permitido, que no les ha dado las herramientas para que puedan vivir en comunidad, que es lo más necesario, ¿no? Y parte de esas herramientas están en las medidas de accesibilidad. Bien, comentarios de Twitter. Nos dice Virginio Ángel, no debemos ver a las personas con discapacidad como seres de otro mundo. Hay que dejar estos prejuicios y brindar oportunidades a todos, porque somos todos capaces. Roberto Angulo, quien es congresista, nos dice: necesitamos integrar a las personas con discapacidad al mercado laboral y devolverles su dignidad. J4PR, que les den espacio además en la televisión, ¿no? Los medios de comunicación. Claro. Por supuesto. Luego, muchas personas con discapacidad en silla de ruedas no pueden viajar en micro, en combi, solo en taxi. Claro que esto es un presupuesto adicional importante. Así es. No solo eso, sino que muchas veces los taxis ni siquiera paran. Este es otro tema, ¿no? Claro. Y si luego se conversa, se plantea, se debate en el Congreso el tema de la exoneración de un pasaje en un transporte urbano, transporte público, también deberíamos de ver de qué manera esa combi va a parar o no va a parar para recoger a la persona, ¿cómo ¿no? esa persona se va a subir? Las plataformas, no solo el Metropolitano tiene esas plataformas, sino siempre están en buenas condiciones. Bueno, ni siquiera las combis recogen o trasladan a los escolares porque saben que van a pagar un pasaje distinto, no medio pasaje. Eso se ve desde hace bastantes años. Podría convertirse la gratuidad incluso en una barrera adicional, ¿no? Porque el transporte urbano definitivamente no tiene ningún tipo de accesibilidad para personas con discapacidad. ¿Te imaginas en un transporte público donde la gente sube toda apiñada, dónde entra una persona con discapacidad en silla de ruedas? O sea, es un riesgo para una persona, es demasiada vejación a una persona que la tengan que elevar, quitarle la silla para poderla... Entonces yo creo que definitivamente el transporte, para que haya una accesibilidad en el transporte, tienen que haber unidades especiales que tengan los mecanismos de accesibilidad. Gima nos dice: se necesita adoptar medidas de apoyo para los desplazamientos. Exacto. Viviana Espinosa: la gran barrera es la discriminación. Se debe comenzar a educar a los niños para que respeten a las personas con discapacidad y a todos, ¿no? En general, y a todas. Muchísimas gracias por esta entrevista, por este diálogo. Gracias Silvana Queija, abogada investigadora de SODIS, Sociedad y Discapacidad. Y muchísimas gracias a Elizabeth Calleato, directora normativa del CONADIS, Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, ¿no? Hay un gran reto por enfrentar. Imaginamos todos o queremos todos un mundo mejor, pero vivir en una ciudad inaccesible pues es terrible. Hoy hemos debatido y hemos conversado sobre diversos puntos. Esperamos que les haya gustado este programa. Recuerde que lo puede ver también en YouTube y recuerde además que el debate también es diálogo. Chao, hasta el día lunes.